Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la materia de ética, específicamente ética profesional y valores. Em, Vamos a hacer un poco de contexto hablando de la importancia de la ética. Sabemos que en el mundo los problemas de índole moral son una realidad. El hombre siempre ha estado preocupado por el bien y por el mal. Pero tal vez la moral no le interese mucho cuando todo va bien, sino hasta que surge una violación a un derecho ético, es cuando se crea un conflicto entre lo que se desearía hacer y lo que se sabe que no se debe hacer. Esta lucha es constante en la ética, lo que se desearía hacer y lo que se sabe que no se debe hacer. Entonces, todos nos convertimos de forma espontánea en jueces, apenas nos damos cuenta de una actuación que nos afecta y en la que vemos una desviación de la moral o de la ética respecto a lo que debería de ser. Bueno, entonces, partiendo de este contexto, vamos a ver qué es la ética. La ética viene del latín ethicus, que a su vez proviene del griego éticos. Y se hace referencia al comportamiento o al carácter. Específicamente la ética es la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con el comportamiento humano. Y por otro lado, tenemos un concepto muy relacionado, que es la moral, del latín mores, que hace referencia a los costumbres, principios o pautas de la conducta humana. Entonces surge una pregunta: ¿lo ético es moral? ¿O qué relación hay entre la ética y la moral? ¿Son lo mismo? ¿Existe alguna conexión? Bueno, a lo largo de esta primera sección de la materia, vamos a definir ambos conceptos, tanto la ética como la moral y sus semejanzas y diferencias. Entonces, reforzando el concepto de ética, sabemos que son los principios morales que gobiernan el comportamiento de la persona. También la rectitud moral de una conducta específica y la parte del conocimiento que lidia con los principios morales. ¿Cuál es el objeto de la ética? Es decir, ¿qué estudia la ética? Bueno, los objetos de la ética son un cuerpo sistemático de normas que intentan dirigir la conducta de los individuos según principios previos. Se basan principalmente entre la discriminación de lo bueno y lo malo. Los términos del deber ser, del derecho, la justicia, la vocación de servicio, la responsabilidad y la conciencia. Y en los dos casos se trata de normas, percepciones, deber ser, reglas, ¿sí? Las reglas que rigen el comportamiento humano. Ahora bien, si la ciencia es una filosofía, pues obviamente debe haber filósofos
perdón, si la ética es una ciencia y una filosofía, obviamente debe haber filósofos que la desarrollaron. Y bueno, podemos identificar tres teorías de la escuela filosófica occidental en las que podemos dividir la ética. La ética como la virtud, la ética como la moral y la ética utilitaria. Los filósofos que desarrollaron estas teorías pues fueron Aristóteles, Emmanuel Kant y Bentham. Vamos a empezar con la ética como virtud, ¿sí? Aristóteles estableció la ética como virtud centrándose en la justicia, la caridad y la generosidad. Se asume como un ejercicio personal. Se basa el concepto de la ética, o Aristóteles basa el concepto de la ética en la felicidad, ¿sí? En el concepto de felicidad, y es bastante simple su planteamiento. Aristóteles dice que una acción es correcta si hace feliz al individuo y es incorrecta en caso contrario. Aquí tenemos una frase de Aristóteles, citada textualmente, dice: prueba el fin de las humanas acciones ser la felicidad, y que la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a recta razón, en que consiste la virtud. Entonces, la ética de Aristóteles se enmarca o cabe dentro de las éticas teleológicas. Y lo que importa en su visión de la ética como virtud son las consecuencias derivadas de una acción. Es decir, la ética de Aristóteles está centrada en el fin o los fines a donde te lleva la acción, la consecuencia de la acción. ¿Qué virtudes planteaba Aristóteles? Bueno, las virtudes intelectuales que se dan cuando hay un funcionamiento excelente de la parte pensante del alma. Dentro de las virtudes intelectuales más importantes, pues destaca la sabiduría, la más importante, y también las virtudes morales, que se dan cuando hay un buen funcionamiento de la parte volitiva o apetitiva. Son los hábitos de decidir lo mejor. Y así como en las virtudes intelectuales, la más importante es la sabiduría, en las virtudes morales, la más importante es la prudencia. También Aristóteles establecía que el hombre virtuoso elige el término medio entre el extremo negativo y el extremo positivo. Es decir, no se va a los extremos. Es virtuoso porque elige un término medio. Bueno, voy a pasar esta diapositiva para explicarles primero esto. Un ejemplo de el justo medio, el término medio que establecía Aristóteles. Si imaginamos a alguien valiente, pues es alguien virtuoso. Pero si nos vamos al extremo positivo o al exceso, pues sería alguien temerario, ¿sí? Es diferente ser valiente a ser temerario, ¿verdad? El temerario parece no importarle las consecuencias y actúa sin pensar.
Por otro lado, el defecto sería el cobarde. Igualmente, otra virtud que es la generosidad. En los extremos estaría la avaricia y en el otro extremo, en el extremo positivo, estaría el derrochador. Bueno, eso es lo que establecía Aristóteles como el justo medio, el término medio. Entonces, la ética como virtud de Aristóteles se centra en la justicia, la caridad y la generosidad. Se asume como un ejercicio personal. Viéndolo desde este punto, imagínense que nosotros tenemos que nos dan un billete de 500 y le sobran 300 pesos a la persona, pero no se dio cuenta. A lo mejor se va o no se dio cuenta de cuánto era el billete. Bueno, desde el punto de vista de Aristóteles, de la ética como virtud, nosotros le daríamos el cambio correcto porque somos honrados, porque tenemos esa virtud. Vamos a ver este mismo ejemplo del cambio para la ética utilitaria y para la ética como deber. Vamos a ver. Por último, cerramos eh, la teoría filosófica de Aristóteles con una frase suya. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Y de esta frase, pues recordamos cómo Aristóteles planteaba tanto virtudes intelectuales, ¿sí?, como virtudes morales. Luego tenemos a Emmanuel Kant o Immanuel Kant, que establece la ética como un deber moral. En su teoría, él pone al deber como centro de la moral, que obedece a una imperativa categórica de respeto a todo ser humano. Entonces, para Kant, para Immanuel Kant, la moral o la ley moral no depende del contenido, sino de la forma. Por eso, la ética kantiana es formal, en oposición a las éticas materiales de los empiristas y los utilitaristas, perdón. Él establece ciertos conceptos en su teoría, como son los máximos, los imperativos, los hipotéticos y los categóricos. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Bueno, los máximos se refiere a los principios prácticos subjetivos, ya que solo valen para un individuo y no para todos. Es decir, una ética individual. Por otro lado, aunque aquí no viene, es importante también hablar de los mínimos, que es una ética colectiva. Tenemos también los imperativos, que son los principios prácticos, objetivos y universales. Es decir, valen para todos los individuos. Tenemos los hipotéticos, que son los que determinan la voluntad en base a un fin. Así que estos no valen. Es decir, el hipotético es que tú actúas con ética si te beneficia o si consigues algo o si necesitas llegar a un fin. Y tenemos eh, los categóricos, que son aquellos imperativos cuya voluntad está determinada nada más que por el deber, ¿sí? Porque debe ser ético.
Y aquí está un esquema de la razón imperativa, que puede ser hipotética o categórica. Es decir, puede ser hipotética si obtienes un fin o categórica por respeto al ser humano o por deber, sin depender de nada. Aquí tenemos pues una situación para analizar, ¿sí? Un caso muy común que vemos en México, en Latinoamérica, ¿verdad? Que se descarrila, bueno, que se voltea un camión, se voltea un camión y, o sea, descarrila un tren, algún vagón con producto valioso, y generalmente se llevan el producto, ¿verdad? Coloquialmente dicen, lo rapiñan. Bueno, esa es una situación que desde la ética aristotélica, pues no es virtuosa. Y desde la ética katniana, no debe ser. Entonces, si vamos a este ejemplo, donde ya vemos la ética como deber moral, según Immanuel Kant, pues él pone al deber como centro de la moral, que obedece a una categoría imperativa de respeto a todo ser humano. Y vemos el mismo ejemplo del cambio, ¿sí? Si doy cambio correcto, cumplo con mi trabajo. Pero si ven la diferencia de la aplicación para el mismo ejemplo de la ética de Kant. Establece dar el cambio correcto no como una virtud, ¿sí? Fíjense, Aristóteles lo establece como una virtud, la virtud de la honradez. Doy cambios correctos porque soy honrado, ¿sí? Porque tiene esa virtud. Pero Immanuel Kant establece la ética como un deber o como un fin. Si doy cambio correcto, cumplo con mi trabajo. Es decir, da el cambio correcto para cumplir su trabajo o porque debe. Si doy cambio correcto porque debo hacerlo. ¿Sí? Entonces, Aristóteles establece la ética como virtud. Immanuel Kant la establece como un deber moral. Y aquí tenemos una frase de Immanuel Kant. El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. Y ahora vamos a ver la ética utilitaria de Jeremy Bentham. Él establece el utilitarismo como eje rector de la conducta humana. Busca otorgar la mayor felicidad o beneficiar a la mayoría. Es decir, la ética como algo útil. Vamos a ver qué decía el utilitarismo de Bentham. Bueno, define la utilidad como aquello que produce la felicidad, que es bueno y correcto para todos o para la colectividad. Por lo tanto, la felicidad es igual a un bienestar social y debe ser el motor o la finalidad de nuestras acciones como individuos. La felicidad está directamente relacionada con el placer y con la ausencia de dolor, y propone minimizar la penuria frente al placer a través de lo que define como el Felific Calculus.
Entonces, como podemos observar, Jeremy Bentham establece la ética mediante el utilitarismo como eje rector de la conducta humana que busca otorgar la mayor felicidad o beneficiar a la mayoría. Y el mismo caso del cambio, de dar el cambio correcto. Aplicando el mismo ejemplo, pero a la ética desde el punto de vista utilitario, podemos decir, doy cambio correcto. De lo contrario, pierdo mi trabajo. Entonces, fíjense, Aristóteles decía, o aplicábamos el principio de Aristóteles, doy cambio correcto porque soy honrado como virtud. Immanuel Kant, doy cambio correcto porque es mi trabajo o porque cumplo con mi trabajo. O si doy cambio correcto, cumplo con mi trabajo. Es decir, como un deber. Y Jeremy Bentham establece este mismo ejemplo como algo que va a producir el menor dolor posible. Es decir, que evita un castigo. ¿Cuál es el castigo? Pues perder el trabajo. ¿Sí? De esta forma lo veía o establece la filosofía de Jeremy Bentham, la ética utilitaria. Y aquí tenemos una frase de él. Los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. Entonces, después de ver lo que es la ética y las filosofías, en este caso tres filosofías que plantean la ética desde diferentes puntos de vista o desde diferentes filosofías, sigue la pregunta, ¿está en pie lo ético? ¿Es moral? Bueno, vamos a ver las diferencias entre ética y moral. La ética especula filosóficamente sobre los conceptos del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Es una ciencia e influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. En cambio, la moral se ocupa de las acciones humanas, del fuero interno, de las conductas personales sociales, y es un objeto de la ética o es un objeto de esta ciencia, de la ética. Es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. ¿Sí? Entonces la ética procura establecer lo que está bien y lo que está mal, como una filosofía y una ciencia. Sin embargo, la moral, pues es una forma o un fuero interno o una conducta personal. Y la ética estudia la moral o reflexiona en la moral, ¿sí? Entonces la moral es un conjunto de normas inconscientes, es decir, que nosotros tenemos de forma personal y no necesariamente son iguales a los de otra persona. Si vemos la ética como teoría de la moral, pues podemos decir que la ética no se propone dirigir la vida humana, sino explicar la moral. No intenta decidir a cada cual lo que ha de hacer u omitir en cada caso concreto de la vida.
Y los principios éticos establecidos por las teorías morales determinan el comportamiento de los individuos. Así que vamos a ver ejemplos muy claros o particiones entre la ética y la moral. La ética es el resultado de la propia reflexión y elección. Puede coincidir o no con la moral recibida. En cambio, la moral nace en el seno de una sociedad y ejerce influencia poderosa en la conducta de sus integrantes. Así que, mientras la ética es una reflexión propia y no necesariamente este, coincide o va de acuerdo a lo que nos inculcaron, cada quien puede tener una ética diferente. La moral, en cambio, es algo colectivo que puede volverse personal. ¿De qué depende la moral? Pues depende de la sociedad. Cada sociedad establece diferente moral y obviamente ejerce influencia en influencia en los integrantes de la sociedad. Aquí tenemos el ejemplo de cómo, pues, este jovencito, este niño, pues se ve que está tratando con respeto al adulto, ¿verdad? Mayor. Entonces, eso es parte de la moral que le están inculcando. Ahora aquí vemos otros ejemplos. La ética influye en la conducta de una persona de forma consciente y voluntaria, mientras que la moral actúa en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. Es decir, la ética es voluntaria. Nosotros podemos decidir si seguir esa conducta o no seguirla. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen donde este señor decide ayudarle a la ancianita a cruzar la calle, porque él toma esa decisión consciente y voluntariamente. Es parte de su ética. En cambio, la moral, pues, se ejerce desde el exterior o desde el inconsciente. Aquí vemos donde este, la señora, que posiblemente es la mamá del niño, lo está silenciando, ¿verdad? Tal vez regañando. Y pues el niño se ve en su cara que lo están regañando, ¿verdad? Tal vez le están indicando que guarde silencio cuando los adultos están hablando. Y esa es parte de la moral que está recibiendo. Acá tenemos otro caso, la ética, que se apoya en la razón y depende de la filosofía. Mientras que la moral son costumbres, elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Entonces, la moral la establece la sociedad, mientras que la ética es una forma de razonamiento y de filosofía. Tenemos aquí otro ejemplo, la ética, ¿sí? El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto del exterior, sino el descubierto en la reflexión personal. Y en cambio la moral ejerce presión externa y destaca su aspecto coercitivo, impositivo y punitivo.
Es decir, que la ética es una decisión consciente. Llegamos otra vez a ese punto. Es una decisión consciente. Por ejemplo, vemos que aquí esta persona está negando el vaso de alcohol, ¿verdad? Desde su desde su consciente, ¿sí? O sea, de forma consciente, lo está negando, es decir, lo está decidiendo. Es su reflexión personal. Pero en cambio, en el caso de la moral, vemos cómo generalmente es impuesta por la sociedad y aquí estos jóvenes le quieren imponer, pues, que tome alcohol a esta joven que sea un poco más pequeña, aunque tal vez a ella se ve que no le gusta. Por lo tanto, sirve para ejemplificar cómo la moral es coercitiva, es decir, generalmente es impuesta por alguien más, por la presión externa. Y bueno, hasta aquí termina la primera parte, ¿sí? Hasta aquí hemos visto lo que es la ética y lo que es la moral. A grandes rasgos podemos decir que la ética se ejerce desde el interior, es consciente o es una decisión consciente y es una ciencia y una filosofía, mientras que la moral generalmente es impuesta por una sociedad y aunque, y bueno, y generalmente es inconsciente, es decir, lo hacemos o llevamos a cabo ciertas conductas morales que la sociedad nos ha impuesto de forma inconsciente. Por ejemplo, hablarle de usted a las personas mayores que nosotros. Es una conducta moral o una acción moral que la sociedad nos ha impuesto, ¿verdad? ¿Por qué no hablarle de tú? Oye, tú. Bueno, se considera una falta de respeto, ¿verdad? Es parte de la moral que ha impuesto la sociedad, ¿sí? Por eso por acá dice que son las conductas personales sociales, es decir, lo que adoptamos de forma inconsciente debido a la sociedad que nos lo impone. Y claro que la moral también es un conjunto de normas, pero que actúan en la conducta, o sea, desde el exterior o desde un inconsciente, es decir, es impuesto. Mientras que la ética es una reflexión de lo que está bien y de lo que está mal y una decisión consciente. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es la ética, la moral, algunas teorías eh, filosóficas sobre la ética, las raíces de ambas palabras, de la ética y la moral. Y durante la siguiente clase, pues ya vamos a estar analizando a más detalle la ética y la moral aplicada a nuestro ramo profesional, es decir, a nosotros como futuros profesionales, futuros egresados de una carrera. Sí, vamos a ver la relación que tiene la ética con otras ciencias y este, también vamos a hablar un poco sobre